Hola, ¿cómo están? Acá en este Power, un poco mi idea es orientarlos hacia esta patología que es muy compleja, llamada encefalopatía crónica no evolutiva. Es una denominación un poco eh, que ha evolucionado a lo que es la término de parálisis cerebral, también llamada IMOC. Así que yo acá les paso un poquito las definiciones. Este va a ser un power que bueno, con la idea de orientarlos, ¿no? Sí, o a que se ordenen un poco en cuanto a la información. Esto sí es muy teórico. Acá hablan de la clasificación según el área afectada, ¿sí? Según el área topográfica a nivel corporal. Es importante. Sí, porque por supuesto que en función del grado de afectación va a ser el control postural que va a tener ese niño, ese bebé, y como todo control postural también va de la mano con el control cognitivo, ¿sí? Hay a grupos que le tocó hemiplegia, que afecta a la mitad de un cuerpo, y a otros diplegia, que es una cuadriplegia, pero con mayor afectación a nivel de los miembros inferiores. También están afectados los superiores, pero hay un patrón característico que la hace a su denominación, como el patrón en camina con ambos miembros inferiores en tijera. Hay incluso cuadriplegias, sí, que tienen un predominio de EMI, ¿m? En donde ustedes evalúan el lado izquierdo, por ejemplo, el lado más afectado, donde se ve un marcado aumento del tono a la evaluación de las extremidades, y evalúan el lado derecho, en mi cuerpo derecho, que también hay un aumento del tono, pero no tan marcado como el izquierdo, ¿sí? Bueno, esto para que sepan las denominaciones. Otra clasificación que podemos encontrar en la parálisis cerebral es no solamente en cuanto a la topografía, sino al tono, que cómo está distribuido ese tono en el cuerpo del paciente. Que es tono muscular, ¿sí? También vamos a hablar de esto haciendo una gran diferenciación entre lo que es un hipotono y un hipertono, qué complicaciones nos traen cada uno de ellos, y si se podría decir que uno más grave que otro, ¿no? Más el hipo o el hipertono. En cuanto a la hemiplegia, siempre suele confundirse con esta patología que es la parálisis braquial obstétrica. De ahí lo importante de un niño que nace con una determinada riesgo, o por ejemplo nació con con un parto distóxico. Si bien lo primero eh, que se suele, digamos, diagnosticar es una PBO, ¿no? Pero en ese parto distóxico, si hay uno nunca va a saber si la falta de oxígeno llega a lesionar, ¿sí? El sistema nervioso central, y por ende tenemos una hemiplegia. Una hemiplegia da, o sea, vamos a pasar videos acerca de esto y para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Porque ¿qué pasa? La hemiplegia en una etapa primaria, ¿sí? O cuando el bebé nace, se comporta con una hipotonía. Por eso a veces se confunde con la PBO. A tener muy en cuenta. Acá habla un poco las características de un tono elevado, que se llama espasticidad, ¿sí? Y en la espasticidad encontramos la cocontracción de las articulaciones proximales, o también pueden ser eh, distales, ¿no? Pero hay una contracción simultánea entre agonista-antagonista que bloquean una articulación, y esto realmente es un problema porque el paciente no tiene posiciones intermedias.
al no tener posiciones intermedias, el movimiento es mucho más robotizado, más antieconómico y más difícil de que pueda reconocer su cuerpo, porque el paciente no es que elige moverse de esta manera, sino que le resulta poder moverse co-contrayendo las articulaciones, bloqueándolas. Lo que hace, por ejemplo, un hemipléjico en la ACV, cuando camina se le va la pierna para atrás, ¿sí? Se produce una co-contracción que no permite graduar el tono. Hay dificultad en controlar la cabeza, lograr la línea media, presentar adecuada reacción de enderezamiento de equilibrio, gasto energético elevado, como decíamos anteriormente. Entonces, a la hora de plantear objetivos en una hemiplegia, en una diplegia, hay que evaluar el tono, ¿no? Tenerlo como un objetivo. Acá un poco les dejo qué es lo que altera, ¿sí? Repetir un poco lo anterior. Son respuestas, fíjense que esta espasticidad hace que el control postural no sea el adecuado y termina afectando, ¿sí? Las reacciones de equilibrio, enderezamiento, que son las que no hacen que podamos rotar, ¿sí? Tener respuestas de protección ante una alteración de cambio del cuerpo en el espacio. Yo cuando giro, el cuerpo va haciendo una reacción de enderezamiento de cabeza sobre cuerpo, ¿sí? Se acomoda el vestíbulo, se acomodan los ojos, aumenta el tono extensor para hacer frente a este cambio de posición del cuerpo en el espacio sobre algo que escuché, que alguien me está hablando, yo giro, o quiero agarrar algo, quiero jugar con algo. Esas reacciones se ven lamentablemente entorpecidas, donde el niño empieza a tener alteración en la coordinación, ¿sí? No puede agarrar algo, se cae, se tropieza, se le pone dura la pierna, se cae de rodillas, eso ya depende de sus reacciones de defensa. Problemas asociados a la hemiplegia y también cualquier, ¿sí? Otra alteración de la topografía. En el caso de las cuadriparesias también puede existir esto, ¿sí? Pero bueno, la hemiplegia acá habla de específicamente una discrepancia en miembros inferiores por la falta de descarga de peso, el desarrollo de escoliosis porque hay mayor acción de un hemicuerpo sobre otro deformando la columna, etc. Esto lo voy a pasar, esto se lo paso, se lo voy a dar en la plataforma. No hay nadie que tenga cuadriplegia grave, pero bueno, acá se ven algunos temas para tener en cuenta. Acá sí, de la diplegia espástica. Sí, esto los va a ayudar un poco a orientar su trabajo. Método de diagnóstico en la parálisis cerebral, sí, es la resonancia magnética, pero el diagnóstico es clínico, chicos. Depende de lo que yo vea, porque yo no voy a esperar una alteración, sí, en la tomografía para decir que un paciente tiene parálisis cerebral. La clínica, la respuesta está en los niños. Bien, un poco quería también comentarles acerca de cómo estos trastornos motores, trastornos en la coordinación, también traen aparejado otros trastornos que me interesa que aborden en lo que tiene que ver con la integración sensorial, ¿sí? La integración sensorial fíjense, es un proceso cerebral que organiza las sensaciones por parte del cerebro para su uso en la vida, ¿sí? La integración se va dando
de la mano con con el neurodesarrollo, ¿no? Con esta, eh, cómo el bebé va conociendo su cuerpo, va haciendo uso de él, va haciendo uso de esta lucha contra la acción de la gravedad, cómo va acomodando sus ojos para ver lo que quiere o lo que le crea mayor atención, cómo desarrolla el desarrollo de las sensaciones del tacto, ¿sí? Que son las más, junto con el olfato, las más desarrolladas cuando el bebé nace, que es lo que hace que pueda sentir mucho a su madre, ¿sí? Sentir, y es lo que otorga la primera etapa de integración sensorial en un bebé para que pueda comer adecuadamente, para que pueda crecer adecuadamente, ¿sí? O sea que la integración sensorial tiene una serie de procesos para que cada uno de los receptores que tiene el cuerpo puedan ir integrándose. ¿Qué pasa cuando un niño tiene una alteración motriz desde el nacimiento? Hay varias áreas, ¿sí? Sensoriales que no van a ir capacitándose como debería. Y esto ya juega en contra, ¿sí? Para tener herramientas ese niño, ese bebé, para poder adaptarse al medio que lo rodea. Es así como este proceso de selección, de aumentar, inhibir, comparar, asociar información que provee del medio externo, ¿sí? Va a estar alterado, ¿sí? No va a tener un patrón flexible ni cambiante y no se va a poder integrar. Entonces, esta integración me gustaría que profundicen en todos los temas. La mayor desintegración sensorial se da en el autismo, se da en aquellos pacientes que cursan con hipotonía. Hay que ver por qué, no tanto la hipertonía, sino la hipotonía cursa con aquellos niños que, por supuesto, se agregan, por ejemplo, el paciente con mielomeningocele, etcétera. Bueno, quería un poco decirles que tienen este power que los va a ayudar a ordenarse y a ver, quería un poco terminar acá de que como habíamos dicho anteriormente, el niño cuando nace, ¿sí? Se priva de algunos estímulos a nivel vestibular y propioceptivo. La propioceptividad la da el tono muscular, los usos neuromusculares, digamos, sensor que tiene el cuerpo para medir el estiramiento muscular y adecuarse a cada movimiento que queremos hacer y que podamos desarrollarnos y que realmente se dan en los 3 primeros meses, que son fundamentales. Y hablando de los 3 primeros meses, el niño pretérmino, que no lo nombré, pero es también sufre esta privación de estimulación vestibular y propioceptiva adecuada porque sale antes de tiempo del lecho materno y que tiene que hacer frente a estímulos que todavía su sistema nervioso no está preparado para modular. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, les mandaré algunos otros power que los ayude a hacer el trabajo. Les mando un beso grande. Chau, chau.